¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Volvemos a la actualidad con dos invitados de lujo, Ricardo Moner Sanz y Raúl Aragón, prestigioso consultor y analista político. Y Ricardo Moner Sanz, a quienes ustedes conocen muy bien, uno de los abogados más emblemáticos en las denuncias más importantes que ha habido en la Argentina de delitos de corrupción, con quien vamos a hablar del análisis político después de estas elecciones PASO, de cara a las elecciones que van a ser en realidad en el mes de octubre. Esta fue una selección de candidatos, diríamos. Y yo quería hacer dos breves comentarios antes de empezar las notas. Creo que estas elecciones en las cuales es evidente que ha tenido un muy buen desempeño el oficialismo y sobre todo después de 12 años, hay que reconocerlo, porque un 38.4% Daniel Scioli, en realidad el partido oficial es mucho. Veremos qué pasa porque hay altas posibilidades también de que puedan ir a balotaje, ya que el que lo sigue, Macri, Cambiemos en realidad, representado por Macri, tiene 30.1%. Veremos qué pasa en octubre, pero creo que son unas elecciones donde es definitivo el punto de inflexión en lo que va a pasar en el país en cuanto al sistema político, no ya desde el punto de vista de los gobernantes, sino desde nuestro punto de vista. Este programa se llama Dame el Poder porque el poder lo tenemos nosotros y lo tenemos a través del voto. Es importante que lo sepamos y tenemos que ver qué vamos a hacer con temas como la corrupción, como el narcotráfico que está insertado en la Argentina y esta pobreza que dura, que no se va y que ha sido utilizada en más de una oportunidad en el clientelismo. Creo que en estos próximos meses se va a definir si vamos a terminar con eso o no, y si no lo hacemos, quizás nos vamos a morir, los que ya somos más grandes, sin haber visto la solución de estos problemas. También lo bueno de esta elección es que, de acuerdo a los porcentajes, probablemente el próximo gobierno no va a ser un gobierno hegemónico, va a tener que compartir el poder, para eso están los tres poderes, para eso lo pensó Montesquieu. En cuanto al poder legislativo, va a tener que concertar. Fue una elección en paz. Lo malo, eso es uno de los puntos positivos, y lo malo es que no hubo debate. Muchos de los candidatos han hecho nada más que marketing y no nos han hecho propuestas concretas, entonces no sabemos qué es lo que van a hacer, sobre todo con respecto a los temas principales que les dije al principio del programa, según mi humilde opinión. Y además hubo robo de boletas, o sea, a río revuelto ganancia de pescadores, porque con estas listas y ese lío, la verdad, cualquiera de nosotros, por mucho estudio que tengamos, era muy confuso. Han desaparecido y han robado muchísimas boletas. Mis hijos me han contado, me han mostrado tweets en distintos lugares. Yo creí que lo había visto en la tele, pero me pasó a mí en mi vida cotidiana, generalmente del partido oficial. Eran las que quedaban y robaban de otros partidos. Así que veremos qué pasa en la elección de octubre. Es necesaria una reforma política. Hace muchos años, el que viene siguiendo mi programa me debe haber escuchado en más de una oportunidad que tiene que haber una reforma política, pero cuando llegan al poder todos los candidatos se olvidan del tema. No sé qué tipo de sistema electoral, pero esto tiene que cambiar, porque el voto, la garantía, lo han dicho todos los expertos en derecho constitucional, la tiene que dar el Estado y el gobierno. Y por otra parte, lo último es que un comentario de alta peluquería, entre las muchas reformas que hay que hacer, está la reforma estructural de la provincia de Buenos Aires y de muchos temas, porque la gente está con el agua hasta el cuello. Esta no es la primera vez y esto ocurre desde 1965. El comentario de alta peluquería que alguna vez en tono irónico dijo un ministro, y sin embargo hoy cuando fui a la peluquería fue uno de los comentarios más sensatos que escuché de la peluquera. La gente está sola, no hay quien la cuide, no hay quien la rescate de los techos. Es algo increíble. Hay gendarmes que cuidan jueces y que no están cuidando a la noche a la gente que se queda a cuidar la casa por miedo que le roben todo. Un bote con un policía, un gendarme cuidando. ¿Quiénes rescatan? ¿Quién está con el tema de la seguridad? Es algo realmente increíble. Por eso me parece que esta ausencia del Estado es notable y que tiene que estar en los tres niveles en este momento tan dramático. Después de la pausa vamos a hablar de todos estos temas con nuestros invitados. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Aragón, analista político, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, el análisis después de estas elecciones es, ¿existe la posibilidad de que vayan a balotaje? ¿En qué medida? Es un escenario indefinido todavía. Está cerca la posibilidad de que vaya a balotaje, pero también está cerca la posibilidad de que no haya balotaje y Daniel Scioli termine ganando en primera vuelta. Hay que mirar los números finitos. Por empezar, hay 4 puntos de voto en blanco que computan para la base de cálculo en un escenario de paso y no computarían en un escenario de primera vuelta, con lo cual si uno recalcula sobre los votos válidos afirmativos de esta elección, Scioli tendría 40,6% de los votos. Por otro lado, hay un dato que se está mencionando poco, pero que es muy significativo, por lo menos en mi opinión, y es que votó el 72 y algo del padrón. En las elecciones del 2011 votó el 81, están faltando 9 puntos de votos, que posiblemente esa abstención se deba no a una decisión política de esos electores, sino a las inclemencias del tiempo que fueron bastante fuertes durante el domingo en varios puntos del país. Según cómo se reparte este 9%, podría haber o no escenario de balotaje. De todas maneras, Daniel Scioli está bastante cerca y hay un dato más, y es que los 5 puntos que le aporta al Frente Cambiemos, Lilita Carrió y Sainz, no es tan seguro que Macri consiga retener la totalidad de esos 5 puntos. Y entonces estamos hablando de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, pero es que el escenario es así de delicado, digamos. La diferencia entre que haya balotaje o no es una cuestión de muy pocos puntos en este escenario. Hay que ver, falta 1 mes y medio, 2 meses y medio para la elección, y en Argentina 2 meses y medio es una eternidad, puede pasar de todo, ¿no? Es cierto que hay mucha gente que estaba inundada y también hay mucha gente, aunque suene un comentario frívolo, pero en realidad es la realidad, de la clase media estaban de viaje de vacaciones. Sí, es cierto, y eso tiene influencia. Tuvo influencia en las vacaciones, tuvieron influencia en el balotaje de la ciudad también, no sé si te acordarás. El tema de las inundaciones, ¿en qué medida puede afectar y a quién? Bueno, si afecta a alguien es directamente al gobierno provincial, o sea, la figura de Daniel Scioli. Hay que ver realmente cuánto es efecto real en términos de tamaño poblacional de los afectados y cuánto es mediatización, cuánto es una sobrerepresentación en los medios, ¿no? Eso es muy difícil de determinar sin tener los datos concretos de los organismos de provincia que nos digan, bueno, cuántos fueron los evacuados realmente, cuántas zonas se inundaron, etcétera. Sin ese dato es muy difícil estimarlo, pero si afecta a alguien, ciertamente afectaría a Daniel Scioli. El otro día un sociólogo y empresario muy prestigioso me hizo un comentario que me llamó la atención, y es que justamente hubo una denuncia mediática de presuntas vinculaciones con la efedrina a Aníbal Fernández y sin embargo ganó. Y que esta persona me decía que el gobierno y Cristina tendrían que estar contentos porque tanto le achacan a los medios y sin embargo no hicieron mella. ¿Usted qué opina? Sí, opino. Hay 2 cosas que creo respecto a esto. Primero, eso tendría un efecto al interior del electorado kirchnerista. Ese electorado en general ve a la Nata y al Clarín y a Lilita Carrió, etcétera, que son los protagonistas de esa denuncia, lo ve como lo que ellos, no lo digo yo, como ellos llaman la corpo. Al atacarlo a Aníbal Fernández, de alguna forma lo victimizaron a la mirada de ese sector. Pero hay un detalle más, y es que hubo localidades donde había hasta 8 boletas encabezadas por Scioli, porque había también paso para la categoría de intendente. La confusión resultante de eso hace imposible analizar realmente el resultado de las elecciones, tanto a nivel de gobernación como de intendencias. Perdieron intendencias que era imposible perder, perdió Tacé en Merlo. Pero había confusión de boletas. En Merlo había 6 boletas, todas encabezadas por Scioli, 3 seguidas por Aníbal Fernández, 3 seguidas por Julián Domínguez. Y abajo de cada una de esas 3 un candidato distinto a intendente. Eso genera una confusión en el electorado tremenda, ¿no? ¿A dónde van a ir a buscar los votos? Que es la pregunta que le hace todo el mundo, porque es lo que tienen que hacer los dos para tratar de ganar, porque le faltan puntos a los dos. Bueno, todos le están mirando con pobre Massa, le miran su caudal electoral como lobos miran una presa, ¿no? Ese es el lugar lógico para ir. También hay un segundo componente que no es voto Massa pura, sino que es el voto de la Sota, que es un voto básicamente peronista. Yo creo que Daniel Scioli está mirando más ese sector y ciertamente los 2 puntos, 2,11 que obtuvo Rodríguez Sá.
Del lado del macrismo, creo que están mirando con bastante cariño los votos de Margarita Stolbizer, ¿no? Así que es donde tienen mejores posibilidades. Y hay algo más, hay 5 puntos de votos de electores que se quedaron sin candidato porque los candidatos que votaron no alcanzaron el piso de 1,5. Entonces también está en discusión dónde van a ir esos 5. ¿Y los de Massa? Bueno, los de Massa yo creo que el voto de Massa es un voto sólido, no se va a ir a ningún lado. Es un voto masista puro, que puede aumentar o no esos 14 puntos, 14,2 creo que se obtuvo Massa, Massa como Massa, digo, ¿no? Esos votos me parece que los va a retener Massa. Hoy todavía los retienen, hay que ver. O sea, que el escenario de balotaje sería entre Scioli y Macri, eso sí está definido. Si hubiera un balotaje, hoy sería entre Scioli y Macri. Y ahí hay un empate técnico, quizás con una leve ventaja, o no tan leve ventaja del gobernador Daniel Scioli. ¿Por qué? Porque el componente el voto Massa tiene 2 componentes, un componente puramente peronista y un componente opositor y un componente puramente opositor. El componente puramente opositor es menor, ese componente iría con Macri, pero todo el voto de la Sota más el componente peronista del voto Massa se iría con Scioli, porque no tienen otro lugar donde ir. Ahora, y esto es una paradoja de este escenario, si la segunda vuelta, si hubiese una segunda vuelta y fuese entre Massa y Scioli, gana Massa. ¿Por qué? Porque el voto Macri no se reparte, el voto Macri iría todo a Massa porque es un voto netamente opositor que no puede votar a Scioli. ¿Pero usted me está hablando de que tiene alguna posibilidad de Massa de ir a balotaje? No, digo que es una paradoja del escenario como quedó. Pero digamos, posibilidad de ir a balotaje, ¿tiene Massa? Hoy no. Hoy no. O sea, de que en octubre pase algo que vaya a balotaje. Hoy no se ve. Hoy no se ve, a menos que Macri continúe cometiendo errores y continúe perdiendo voto opositor, porque en el último mes hubo una transferencia de votos del macrismo al masismo. Y con respecto a Aníbal Fernández y este hecho que ocurrió, los votos de Domínguez, ¿van a ir a la lista de Scioli y Aníbal o pueden ir a otro Massa? No, yo creo que esos votos se quedan debajo de la lista de Scioli porque son votos kirchneristas o kirchneristas / peronistas. No, ahí no va a haber fuga de votos. ¿Y si no le gustaron las denuncias? Pero que en realidad van a elegir un candidato a presidente, ¿no? El corte de boleta en la mitad de la boleta es muy difícil en la provincia. Uno ve las elecciones, en el norte pobre ganó el oficialismo. Sí. Y en otro, o sea, uno puede hacer la inferencia de que la base del oficialismo es la pobreza. Bueno, la base del oficialismo es la clase baja que objetivamente fue beneficiada. Uno puede discutir si fue correcto el método que utilizaron para beneficiarlo, pero indudablemente fue beneficiada. Hay 2,5 millones de jubilaciones que son casi todos de clase baja, de adultos mayores que no se van a poder jubilar. Está el plan, el aporte a una familia de bajos recursos, que significa la asignación universal por hijo, el plan Progresemos, etcétera. En términos de los ingresos de esos niveles, hace una diferencia muy significativa. Y por último, ¿qué opina de lo que dijo al principio del programa? Brevemente, pues ya se me termina el bloque. ¿Punto de inflexión a usted le parece? ¿Es una elección donde se definen cosas claras? Es una elección donde yo creo que después de esta elección comienza una transformación en la cultura política argentina, porque el problema es la cultura política argentina, no son los dirigentes, no es la clase dirigente, somos nosotros el problema, no es la dirigencia. La dirigencia la sostenemos nosotros, si no es una buena dirigencia, estoy hablando de toda la dirigencia, si no es una buena dirigencia porque nosotros elegimos mal. ¿O sea? O sea que creo que estamos aprendiendo, o vamos a empezar a aprender a apoyar una dirigencia con un poco más de calidad, ¿no? Si uno mira los referentes que están viniendo ahora, por ejemplo María Eugenia Vidal, por ejemplo Martín Lustó, son chicos, los llamo chicos por la diferencia de edad, no son chicos, pero incluso hasta Recalde, son gente con mucha más formación académica, con un tono discursivo completamente distinto, menos agresivo. Muchísimas gracias. Yo le agradezco a usted. En el próximo bloque, Ricardo Monner Sanz. No se vayan, ya volvemos. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Grupo Petersen, desde 1920,
construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aquí estamos en Dame el Poder. Gracias por venir, un lujo. Gracias por la invitación. Reforma política. Hubo robo de boletas, una lista que era un chorizo que nadie entendía nada. Entonces la verdad es que cualquiera que con 2 dedos de frente se da cuenta que esto así no puede seguir. Si los observadores extranjeros, algún periodista de Madrid llamaba sobre el particular, se han hecho una especie de lamentable festival en torno a el horror que ha significado este sistema de votación. Yo tengo fundadas dudas de que aquel que quería realmente fraccionar su preferencia respecto de presidentes o respecto de senadores o diputados haya podido realizar su vocación frente a esto. Hay que llegar a otro sistema de reforma política, como se acaba de señalar, pero donde además seamos conscientes, la mayoría no puede ser el 40 si hay 10 puntos de diferencia, sino que tiene que ser 51%. Y que además el Poder Ejecutivo no tenga tantas facultades. Porque es un presidencialismo muy fuerte. Muy fuerte. Es más, en el pacto del 93, el pacto entre Menem y Alfonsín, para la reforma del 94, se creyó que con la configuración del jefe de gabinete se aproximaba la idea del primer ministro al modo europeo. Esto no funcionó y con la santificación de los decretos de necesidad y urgencia que ingresaron en la Constitución Nacional, se ha manejado el kirchnerismo permanentemente apelando a los decretos de necesidad y urgencia en pleno auge económico, cuando el viento venía de cola y se recaudaba vía soja y otras cosas más, y con ese sistema se pudo arbitrariamente darle dinero a aquel y no darle dinero a este otro. Hay que cesar en el arbitrio voluntarista de los presidentes de la República, cualquiera sea el color. Ahora, eso estaría bueno en tanto y en cuanto no me vengan a decir que van a tener que reformar la Constitución para hacerlo, porque ahí me asusto. Este es el tema. Cuando este programa con lógica se llama Dame el Poder, está recordando el artículo 33 de la Constitución Nacional, aquel que dice que la soberanía reside en el pueblo. Excelente el editorial en cuanto pone el dato de el voto es indispensable. Pero entre voto y voto ejerzamos soberanía. Creo que a esta conductora le consta de qué manera hemos puesto casi siempre nuestra profesión de abogado al servicio de descubrir cosas de corrupción en la República Argentina, ¿no? Ahora, justamente, eso fue lo que yo hablé, robo de boletas y muchas cosas que me parece que hay un punto de inflexión. ¿Usted qué ve de los candidatos? ¿Cree que alguien...? Bueno, no hubo debate. No hubo debate. Yo no escuché a mucha gente hablar de vamos a combatir la corrupción. No sé, ¿qué opina de esto? De lo que se avisora en cuanto a los candidatos y qué van a hacer con estos temas, ¿no? Tan preocupantes. Corrupción, narcotráfico, clientelismo. El otro día leía a una importante filósofa, Cohen Agrest, que tuvo en su vida un drama singular con la muerte de su hijo, escribir una cosa que a mí me llamó la atención y que me hizo poner más el dedo en la llaga. Mientras el primero que se creía que iba a ser Macri y el segundo que se creía que iba a ser Scioli, fue al revés, el tercero, Massa, fue el que más concretamente dijo cosas respecto de seguridad, respecto de narcotráfico, respecto de un concepto que habría que discutirlo, mano dura, respecto de las condenas en materia penal, etcétera, etcétera. Y esto es cierto, ha sido muy light, muy superficial el desarrollo de Scioli y de Macri. Espero que de aquí a octubre y eventualmente desde octubre a noviembre, si es que hay balotaje, se diga no solamente el qué, sino el cómo. Hay un analista o gente que dice, bueno, no lo pueden decir porque desde el punto de vista económico, como va a haber que tomar medidas muy serias, ¿para qué lo van a decir? Van a ser como, o algunos dicen que capaz que pasa como Menem, que no dijo nadie y hizo todo. Sí.
bueno, cada cual decidirá, ¿no? Sí, sí. Pero estos son temas que no tienen nada que ver con lo económico, lo que estamos hablando. Entonces, la verdad que podrían definirse muchos perfectamente. Efectivamente. Bastantes detalles. Efectivamente, es absolutamente necesario. Por ejemplo, el nivel de corrupción. Argentina ya está recibiendo la mexicanización, la colombización en materia de narcotráfico. ¿Cómo se va a ingresar, a custodiar a aquellas fuerzas de seguridad que andan por la calle Florida buscando cuevitas de 2 pesos, en lugar de estar en las fronteras argentinas evitando el ingreso de cantidades extraordinarias de tráfico de drogas, ¿no? Y el otro tema que le quería consultar es que hubo un revés para el gobierno porque el juez Vázquez, que era el juez subrogante, que fue el que apartaron cuando sacaron a Cabral, que estaba a cargo de la causa, ahora un fallo de Cámara saca a este juez que puso el oficialismo, ¿no? Y Cabral no vuelve. Cabral estaba investigando el tema de memorándum con Irán. Así es. En realidad estaba por dar un fallo en la Cámara. Estaba ya el Y lo voto de sacaron. Geminiani, Ahora venía no vuelve. el voto de Cabral y entonces lo sacaron. Parece que no vuelve. Ahora, lo que aquí tenemos que obtener, y yo esto lo he planteado y estoy esperando el fallo en Contencioso Administrativo Federal, es la inconstitucionalidad de una ley que permite una suerte de gambeta, para decirlo en lenguaje futbolero, respecto del artículo 114 de la Constitución Nacional, aquel que se quiso poner para que ser juez no fuera un tema de acomodo, es decir, que pasara por el Consejo de la Magistratura con concurso público, luego con los 3 mejores aspirantes, luego con la proposición del Poder Ejecutivo, luego con la designación del Senado. Y hablando del Senado, ¿cómo quedan las cifras después de haya balotaje o no haya balotaje? ¿Puede llegar el kirchnerismo en su versión sciolística a tener los 2/3 propios y con aliados en el Senado, y en cuyo caso habrá que mirar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el voluntarismo y cierta especie de democracia cesarista, como se me acaba de enseñar, Míguez había dicho. Por eso. El sociólogo. Exactamente. La llamó así. Así es. Se murió. Murió. Esa democracia cesarista pudiera cambiar aquel bastión que creemos que es así. Si la Argentina no mantiene un poder judicial enérgico e independiente y permite los acomodos de jueces que entonces son designados a dedo, gambeteando la Constitución Nacional, aquello de afianzar la justicia y promover el bienestar general, mandato del preámbulo de la Constitución, se diluye violentamente, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas las causas que hay de presuntos hechos de corrupción en la actualidad que están tratando de ser no investigadas, ¿no? ¿Usted tiene alguna de ellas que Sí, va a continuar? ¿Qué plan tiene? Yo he planteado no menos de 15 o 20 causas vinculadas, bueno, con este hombre Amado Vudú, 4, entre ellas Chicone, fue iniciada por mí, más allá de la tarea periodística previa, que fue realmente formidable. En el último tiempo yo noto ciertas lentitudes de aquellos jueces que parecían que en la divisoria que por allá por febrero se notaba a propósito de Nisman, etcétera, han entrado en cierta letanía. Yo he iniciado hace 2 o 3 semanas atrás causas vinculadas con algún camarista que está integrando a alguna sociedad financiera. El juzgado no me llama para ratificarme todavía, con lo cual la causa no avanza. Estamos investigando alguna relación entre la Inspección General de Justicia y la Federación Universitaria de Buenos Aires. Estamos impulsando el uso de vudú de helicóptero en tipo prebenda. Estamos investigando aerolíneas, estamos investigando la responsabilidad de ALAC en la conformación de la compra de los Embraer 190, donde hubo dineros de más. ¿Y de aerolíneas qué están investigando? De aerolíneas estamos investigando todo lo que se vincula del porqué del gasto que se señala, de por qué precisamente ALAC en su momento y después el Chico Recalde de otro lado han continuado con esta especie de goteo permanente de dinero que estamos pagando sus importantes televidentes
y todos nosotros, ¿no? La Argentina ha sido vaciada por aquello de que le doy dinero a aquel y no le doy dinero a este otro. ¿Y por qué es la lentitud judicial ahora usted? ¿A qué se debe? Nunca el Poder Judicial, ni siquiera antes del kirchnerismo, recuerde usted los años que me costó el tema de venta ilegal de armas bajo Menem, que estuvo un ratito preso, precisamente en aquello que inicié. 8 meses. Estuvo 8 meses preso. 8 meses preso. Pero hay que recordar esto. Fue un 15 de marzo del 95 cuando inició la causa penal que lo llevó a Menem a estar 8 meses preso. No hay sentencia final aún. Entonces yo pregunto, el tramo que ha pasado, 20, 21 años, ¿implica que las nuevas generaciones sepan que un expresidente civil estuvo preso? ¿Dónde está la docencia del fallo si no es rápida la justicia para establecer las responsabilidades? ¿No es cierto? Las lentitudes forman parte de simpatías, ganas o falta de ganas. Cuando se vaya este gobierno, ¿usted cree que usted va a retomar algo? ¿Se va a iniciar alguna investigación de alguna de las causas que fue demorada? O sea, ¿qué puede pasar? ¿O va a quedar todo en la nada? Es muy buena pregunta. Intentaré que nada quede en la nada, que todo sea no por todo, porque si no vamos a recordar aquella tristísima frase de vamos por todo, que algunos no la creyeron y que sin embargo dejó el país como está, en un grado de endeudamiento feroz, del cual habrá que hablar muy pronto. O sea que usted piensa continuarla. Sí, así fue. Como perro de Sulky, como dicen en el interior. Fue con Carlito Saúl, fue con De la Rúa, ha sido con Néstor y ha sido con Cristina. Bueno, para terminar, ¿qué opina de estas elecciones? ¿Qué le queda? Ya termina. Me queda que yo que he visto en tiempos necesariamente civiles otro tipo de candidatos y gente que estudiaba, gente que leía, gente que no improvisaba, gente que no acomodaba el discurso al vaivén de la última votación, sino que calaba hondo en los huesos. Me parece que estamos en una democracia electoral demasiado liviana. Quisiera que de ahora hasta octubre fuera enérgico lo que se dijera para que yo supiera que fulano de tal es creíble. No solo porque apuesta a que se consiga tal cosa, sino que me explica con qué método va a conseguir tal cosa. Bueno, nos volvemos a encontrar después de las elecciones o antes, y le agradezco mucho haber estado. Yo estoy a sus órdenes. Nos volvemos a encontrar con ustedes también la semana que viene aquí en Dame el Poder, y a todos ustedes gracias por haber estado.